Buenas tardes, queridos compañeros. En el día de hoy voy a hablar sobre la integración económica. De hecho, el grupo está conformado por Yadeli Guerrero, Milady Guillín, Inaris Hernández y mi persona Lauren Ortiz. Para empezar este tema, debemos hacer una pregunta de qué es la integración económica. De hecho, esta es considerada la segunda rama de los estudios de las economías internacionales. La teoría de integración económica experimentó un interés creciente en las últimas décadas. De hecho, investigadores expertos han hecho progresos conscientes en el campo como la macroeconomía, el multilateralismo, el comercio internacional y el tratado y la teoría del comercio regional e intraindustrial. En trabajos como los de Wiener en 1950 sobre el impacto de la formación de una unión de consumidores sobre la producción, de hecho tal progreso la convirtió en lo que hoy en día es considerado una área completa de la investigación. Si nos vamos a quedar en un concepto general, yo decidí colocar el de Vila Balaza en 1964, húngaro economista. Él definía la integración económica como un proceso o estado de cosas por las cuales las naciones decidían hacer parte de un grupo regional. Hablaremos también de las etapas de la integración económica, que tenemos la zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y comunidad económica total. Definiremos cada una de ellas. La primera, zona de libre comercio. Bueno, TLCAN, sus siglas en español, y NAFTA en inglés. Bueno, esta busca la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Y está firmada por países como México, Canadá, Estados Unidos y se encuentra vigente desde 1994, el 1 de enero. Bueno, la Unión Aduanera. Este modelo de Estado que conforma el área de libre comercio establece un arancel externo común como frente de terceros países. La unión aduanera requiere un mayor esfuerzo de negociación y acuerdos, ya que cada miembro puede modificar su estructura productiva en mayor o menor grado. Por tercero tenemos el mercado común. El mercado común busca y supone la existencia de una unión aduanera, pero además requiere liberación de los factores productivos, pues no se limita únicamente a los intercambios, sino también a los estados anteriores. Esta no nos diste un obstáculo en el cual las personas se puedan desplazar siempre y cuando tengan actividad económica. Por cuarto, tenemos la unión económica. La unión económica supone un grado más avanzado, que es el proceso de económica y regional. De hecho, en efecto, la realización de esta implica la existencia previa de un mercado común, pero además que haya armonización de las políticas económicas de los Estados miembros. Por último, tenemos la comunidad económica o integración económica total. Bueno, esta busca la integración y finalmente implica la aparición de una autoridad supranacional que adoptará las decisiones políticas, fiscales y cambiarias para cualquier decisión económica dirigida al momento de una rama productiva o a la corrección de un desequilibrio regional que deberá ser autorizada por la autoridad. La dejaré con mi compañera y muchas gracias. Muy buenas noches. A continuación voy a hablar acerca de los objetivos de la integración comercial. Pero antes debemos saber que esta integración se involucra en dos partes, la parte económica y la parte política. La parte económica tiene que ver con todas esas ganancias que se desarrollan en la ampliación del mercado. También podemos decir que la integración económica lo que busca es obtener una mayor competencia entre los países miembros. La parte política tiene que ver con el aumento de cohesión. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se busca es una relación o unión entre países creando vínculos económicos. Objetivos. Como primer objetivo tenemos el perseverar la paz y la seguridad, Tratado CECA. Este tratado se dio debido a todas las confrontaciones que venía realizando Alemania y Francia, quienes fueron los protagonistas. Por tal motivo se dio la creación de este tratado. Como segundo objetivo tenemos el seguro contra eventos futuros. Aquí encontramos que se puede dar guerras comerciales entre países o discriminación comercial. Por ejemplo, Grecia, España y Portugal, ellos ganaron una credibilidad gracias a la conformidad europea.
¿Qué es esto? Esto es una garantía que se le da a los países para que su producto obtenga unos requisitos, entre ellos protección del medio ambiente. Beneficios. Encontramos las economías de escalas, que son el resultado de una mayor eficiencia basada en costes mínimos, permitiendo una mayor competencia en el mercado mundial. Tenemos el caso de Walmart. Walmart es una multinacional de origen estadounidense que opera a través de almacenes de descuento. ¿Qué hace? Él lo que hace es que compra bienes y servicios y obliga a sus proveedores a tener precios más bajos para vender ese producto a un precio mucho más bajo a sus clientes. Como el siguiente objetivo tenemos la identificación de la competencia. Esto quiere decir que cuando hay una ampliación del mercado, hay una cierta intensificación de la competencia. Porque digamos que si es un mercado estrecho, solo se puede realizar a través de una sola firma. En cambio, si hay un mercado común, puede realizarse entre diferentes organizaciones y así el consumidor va a obtener ese producto en precios mucho más bajos. Tenemos otro beneficio que es el aumento de poder en negociaciones. En esta parte se toman índices formados a partir del Producto Interno Bruto, el volumen de comercio o la capacidad de financiación exterior. Por ejemplo, digamos que un país tiene un buen poder en negociaciones debido a que los tres factores mencionados con anterioridad son muy altos. También encontramos la formulación de la política económica nacional, que este es un elemento muy clave en este aspecto y que tiene una mayor relevancia en un corto y en un mediano plazo. Por ejemplo, encontramos la Unión Europea que cuenta con 3 regímenes preferenciales. Uno de ellos es el régimen general, que este cuenta con una exención de aranceles para productos no sensibles y un 3,5% de reducción para los productos sensibles. Beneficio de la integración económica. Todo proceso de integración entraña costos que deben ser valorados y afrontados en cuanto sea posible. De lo contrario, y a medida que el proceso avance, las resistencias de los sectores afectados se irán intensificando y se correrá el peligro de desvirtuar de alguna forma el empeño. Según Regifo, en el 2002 sostiene que al iniciar un proceso de integración es preciso recordar a la sociedad que hay algunos costos que deberán asumirse y que normalmente aparecerán antes que los beneficios del mercado ampliado, y recordarlo con insistencia para que ningún reducto productivo o social pueda alegrar ignoranciando. Siguiendo a este autor, los costos que puede generar un proceso de integración son los siguientes. Primero, al eliminar las fronteras económicas y al aumentar la competencia, aparecen continuamente ganadores y perdedores. Los ganadores serán generalmente los sectores o las empresas más competitivas del espacio integrado. Segundo, en un espacio integrado, la transmisión del ciclo es más rápida y acentúa las crestas y valles de la actividad productiva. Situación que en ambos casos, pero sobre todo en la segunda, planteará dificultades adicionales a las políticas económicas de los países miembros. Tercero, conforme avance el proceso integrador, las políticas económicas nacionales tropezarán con más restricciones porque se exigirá una mayor armonización de las mismas en el seno del bloque. Es más, el país más fuerte terminará por imponer sus criterios en determinadas políticas y en los demás deberán acomodar las suyas. Cuarto, dado que el crecimiento tiene a polarizarse por acumulación de economías externas, la integración acentuará probablemente los desequilibrios regionales y las disparidades sociales, y lo hará aunque existan mecanismos de compensación. Quinto y último, finalmente en los estadios superiores de la integración habrá secciones importantes de soberanía, lo que muy probablemente despertará las reacciones nacionalistas y complicará el proceso. A partir de la fase del mercado común no es posible acentuar la integración. Efectos estáticos y dinámicos de la integración. La teoría de la integración económica trata de conocer y comprender los cambios que se producen como consecuencia de la unificación de los mercados de diversos países y en sus distintas fases o grados.
Normalmente se suele estudiar la unión aduanera, por lo que también se le conoce teoría de las uniones aduaneras. Hasta ese momento había un consenso general de que las uniones aduaneras permitirían una mejora del bienestar mundial y que serían un paso hacia el libre comercio. Según Wiener, en 1950 demostró que las uniones aduaneras producían tanto efectos positivos como negativos. Todo proceso de integración económica implica un sistema de discriminación aduanera entre naciones, ya que las importaciones de un mismo producto están sujetas a distintos aranceles y barreras dependiendo de el país de origen pertenezca o no al grupo que se integre. La integración económica produce cambios en la eficiencia global, es decir, en la capacidad total de producir bienes y servicios que satisfagan necesidades humanas y en la forma de distribución de lo producido. Pero como no es posible comparar los beneficios de unos con los perjuicios de los otros, la teoría de la integración económica se centró inicialmente en estudiar los efectos sobre el sistema productivo, dejando de lado los efectos distributivos. Lógicamente, esto ha dado origen a estudios críticos alternativos que lo que tratan es de medir los efectos de la integración sobre el bienestar social, es decir, analizando conjuntamente todos los efectos. Mi nombre es Milady Guillín y yo les voy a complementar algo sobre el tema de mi compañera anterior, Yanelis. Bueno, las desventajas. Generación de conflictos cuando hay asimetrías económicas y sociales muy marcadas entre los países que conforman el bloque comercial. Desviación comercial y disminución de la soberanía. Se deben cumplir normas que no han sido aprobadas por los ciudadanos del país. Las economías pueden tener un fuerte impacto en el empleo y también en el crecimiento económico, al estar inundadas de productos y manos de obras extranjeras. También tenemos que puede producirse un predominio negativo de la corriente comercial sobre los sectores productivos. ¿Qué sucede? Que van a preferir dedicarse a la comercialización en vez de producir y fabricar los mismos productos a un precio mucho menor, ya que se les va a facilitar comprarlos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre mi tema, acuerdos de integración comercial. Los acuerdos de integración comercial suponen una reducción o eliminación de barreras comerciales entre diferentes países. Generalmente, cuando se entra en vigor los acuerdos comerciales entre los países, lo que hace es que se eliminan aranceles y las barreras arancelarias entre los países firmantes. Cuando se han firmado dichos acuerdos, se espera que haya un alto crecimiento en el comercio exterior en cuanto a los países que han firmado dicho acuerdo. Es por eso que se hacen cuestionamientos sobre si en verdad los acuerdos aumentan el nivel de los negocios y también el comercio entre dichos países. En los últimos años ha surgido un elevado estudio sobre los efectos que han tenido los acuerdos de integración comercial entre los diferentes países, ya que se ha visto una limitación en cuanto a los acuerdos en diferentes regiones de los países en el mundo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un ejemplo en el que podemos ver cómo nuestro país hace parte de dicho acuerdo, que es el acuerdo de Mercosur. El Mercosur estaba formado inicialmente por 5 países de América del Sur, como lo eran Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y luego Venezuela en el 2012. Luego, siendo los países asociados del Mercosur, entran Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y por último los países observadores, que eran Nueva Zelanda y México. Los idiomas en los que se realizó este tratado fue el español, el portugués y el guaraní. El objetivo de este tratado es lograr la conexión de los diferentes países que hacen parte de dicho tratado para una libre circulación de los bienes, servicios y factores de producción, así como la designación o fijación de tarifas externas para los países que no hacen miembros del Mercosur, a los que no están asociados a este tratado. Bueno, como tal, el Mercosur lo que busca es fortalecer
una libre circulación del comercio y crear políticas también comerciales y comunes entre los diferentes países, ya sea los que han firmado el acuerdo o los que no pertenecen, como lo decía anteriormente, con la fijación de las tarifas de los países que han firmado dicho acuerdo. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la exposición sobre la integración comercial. Espero les haya gustado.